Algunas historias no están hechas para contarse. Otras fueron escritas para ser olvidadas. Este archivo no pertenece a ningún dogma, no responde a ninguna fe, solo recoge fragmentos rotos de lo que alguna vez se quiso ocultar. Textos sellados, nombres borrados, monasterios que desaparecieron sin dejar rastros, y palabras que nunca llegaron a pronunciarse en voz alta. En algún rincón del mundo, alguien aún custodia estos secretos, pero hoy las señales cruzaron el umbral, porque incluso en el silencio, la verdad se filtra. Este no es un ataque a la fe, es una advertencia sobre lo que se esconde tras los vitrales y las plegarias, porque cuando lo sagrado arde, el abismo habla. Archivo número 3. Abierto. Durante siglos se ha dicho que el conocimiento libera, pero en las bóvedas del Vaticano, ese conocimiento está encerrado bajo 7 llaves. Se le conoce como el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, un lugar real, visible, registrado, pero invisible para casi todos. Más de 85 kilómetros de estanterías, miles de documentos, sellados, restringidos. Solo unos pocos tienen acceso y deben solicitarlo con autorización papal. ¿Qué podría ser tan peligroso para la humanidad que deba guardarse de ella? Algunos historiadores afirman que ahí reposan cartas de Galileo suplicando perdón, registros del juicio a los templarios y confesiones de papas que jamás debieron ser escritas. Pero otros hablan de textos más antiguos, evangelios que contradicen la versión oficial, reliquias no santas y pruebas de eventos que no encajan en la historia conocida. En 2010, un grupo de investigadores logró revisar un documento fechado en el siglo XV. En él se describía un ritual de sellado para impedir el regreso del emisario caído. Nunca se aclaró si era una metáfora o un evento real. Lo cierto es que la Iglesia no oculta lo falso, oculta lo que no puede explicar, y lo que duerme bajo tierra algún día puede despertar. Por siglos, el nombre de Judas ha sido sinónimo de traición. El apóstol caído, el que entregó al maestro por unas monedas. Pero, ¿y si todo fue al revés? En 2006, la National Geographic Society presentó la traducción oficial de un documento hallado en Egipto. Un manuscrito de más de 1700 años de antigüedad, el Evangelio de Judas. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto retrata a Judas no como traidor, sino como el único que comprendía verdaderamente a Jesús. Según estas líneas, Jesús le pide a Judas que lo entregue para liberar su alma del cuerpo, una especie de sacrificio pactado, un plan. Este documento fue declarado herético por la Iglesia desde el siglo II, pero jamás fue refutado palabra por palabra, solo silenciado. El manuscrito estuvo perdido durante décadas, fue traficado, dañado y finalmente restaurado tras una operación internacional. Hoy se conserva en Suiza, pero pocas personas tienen acceso directo. A nivel histórico, no se puede negar su autenticidad. Fue escrito en copto, el lenguaje cristiano más antiguo, y fechado científicamente. Si es verdadero, entonces Judas no traicionó a Jesús, lo obedeció. A veces, lo más oscuro no es lo falso, es lo que se apartó para que no todos lo vieran. En la década de 1960, un monje benedictino sorprendió a la comunidad científica. Su nombre, Pellegrino Ernetti. Su declaración: había construido una máquina para ver el pasado. El dispositivo fue bautizado como el cronovisor. Según Ernetti, podía captar imágenes y sonidos de momentos históricos. No era una grabación, era una visión directa de lo que ya había ocurrido. El monje aseguró haber presenciado la muerte de Napoleón y también la crucifixión de Jesús. Dijo haber visto a Cristo sufrir, rodeado de soldados. Incluso transcribió un diálogo completo que no figura en los evangelios oficiales.
Cuando los periodistas pidieron pruebas, Ernetti mostró una fotografía, una imagen en blanco y negro de Jesús agonizante, pero luego se reveló que esa imagen provenía de una estatua religiosa, y el caso fue desacreditado. Años más tarde, antes de morir, el padre Ernetti escribió una carta. En ella decía que había sido obligado a mentir, que el cronovisor sí existió, y que fue confiscado por entidades superiores. Hoy, algunos afirman que el Vaticano ocultó la máquina. Otros creen que fue solo un engaño piadoso. Pero nadie puede explicar cómo Ernetti conocía lenguas antiguas, que jamás había estudiado. A veces, lo más increíble no es la visión, es la fe en lo que el tiempo no pudo borrar. Su nombre era Gabriele Amort. Durante más de 30 años, fue el exorcista principal del Vaticano. Realizó más de 70,000 exorcismos, pero hubo uno del que nunca quiso hablar en público. En entrevistas, mencionó un caso excepcional, uno que no terminó con rezos, ni con liberación. Fue llamado por una familia italiana en los años 90. La joven afectada tenía marcas físicas, hablaba lenguas antiguas y conocía secretos de los presentes. Amor llegó con otros 3 sacerdotes. Al tercer día del rito, según sus palabras, la fuerza que poseía a la joven comenzó a hablar de eventos que aún no habían ocurrido. Predijo atentados, muertes, incluso divisiones dentro de la misma iglesia. Y luego, el ritual se detuvo. No fue por cansancio, fue por orden directa. La familia fue alejada, los sacerdotes silenciados. Y Amort dejó constancia del caso en un diario privado, que fue sellado tras su muerte en 2016. Nunca se dio un comunicado oficial. Nunca se nombró a la víctima. Solo se sabe que el mal no se fue, pero fue encerrado. A veces, el silencio no es ignorancia. Es reconocimiento de que algo se salió de control y que ni la fe supo cómo detenerlo. La carta prohibida del padre Malachi Martín. Ellos lo llamaban el sacerdote que sabía demasiado. Malachi Martín fue un jesuita irlandés que trabajó dentro del propio Vaticano durante los años 60, con acceso directo a los archivos secretos, a los pasillos más silenciosos y a las verdades más incómodas. Durante años sirvió al poder eclesiástico, pero algo cambió. Algo lo hizo hablar. Martín comenzó a escribir libros bajo seudónimos. En ellos hablaba de rituales ocultos, de luchas internas entre cardenales y de una presencia maligna infiltrada en lo más alto de la iglesia. Según su testimonio, en 1963 se realizó una ceremonia secreta en el mismísimo Vaticano, una misa negra, una invocación demoníaca disfrazada de liturgia. El objetivo, entregar el corazón de la iglesia al príncipe de este mundo. Martín declaró en entrevistas que el mal ya no estaba afuera, sino dentro. Dijo, con los ojos apagados, si supieran lo que yo sé, se arrodillarían a llorar. En 1999, cayó en su casa en Nueva York mientras escribía su último libro. Murió semanas después, y ese manuscrito jamás apareció. Algunos aseguran que fue un simple accidente, otros, que alguien no quería que terminara esa historia. Porque en las sombras del Vaticano hay secretos que ni el demonio se atrevería a contar. Este fue el archivo número 003, una entrega recuperada entre documentos olvidados que tal vez nunca debieron ver la luz. Cada historia aquí contada fue real. No son mitos, no son ficciones, son fragmentos de lo que eligieron callar. Porque a veces, lo más perturbador no es lo que ocurrió, sino lo que aún permanece sin explicación. Si este archivo llegó hasta ti, es porque alguien o algo quiere que sigas escuchando.
Suscríbete, comparte este archivo, activa la alerta para no perderte lo que viene, porque en el abismo la verdad no grita, susurra